Hola, es impresionante saber cómo se mueve el Espíritu Santo dentro de las personas. ¿Te gustaría averiguarlo a ti? Pues quédate con nosotros. Comenzamos. Qué bueno que continúas en este canal. Soy Arturo Medina y me da mucho gusto recibirte en este canal de testimonio. Mis queridos hermanos, Dios es grande y se mueve de mil maneras. Para ti, mi hermano, que el Señor ya hizo algo en tu vida, en tu corazón, ya se movió, ya te sanó esa partecita de tu corazón que estaba dañada y te restauró y te hizo nuevo. Es tiempo de que tú le des la gloria, de que tú lo alabes, como dando tu testimonio. Da tu testimonio para que otros que están como tú estabas sean sanados también, sean restaurados y sean liberados para que estén como tú estás ahorita. Así que mis hermanos, ustedes que ya recibieron un milagro de Dios, den su testimonio. Aquí está el número abajo, mándame un mensaje o llámame y ¿sabes qué? Grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. Cuando tú grabas un testimonio en este canal es como si te pararas ahí en medio de este estadio que estás viendo aquí y predicaras, pero no te ves. Entonces, imagínate cuántas personas te van a oír y una de esas personas puede cambiar su vida por tu testimonio. Llámanos o mándanos un mensaje ahora mismo, ya no te me duermas, porque el Señor está esperando lo mejor de ti. Ahora te invito a que te pongas cómodo, que te pongas cómoda para que escuches este precioso testimonio. Adelante. Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. Estamos contentos porque tenemos un testimonio que llega desde California. Es la primera parte de un gran testimonio y tengo en la línea telefónica a mi hermanita Carmen. ¿Cómo está mi hermana Carmen? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Gloria a Dios. Pues antes de comenzar con su testimonio, hermanita, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre es Carmen Elizalde, soy originaria de Hidalgo, el estado de Hidalgo en México. Fuimos 6 hermanos, 2 hermanos varones y 4 mujeres, de las cuales sobrevivimos nada más 3 mujeres. Bueno, pues hermanita, ahora sí le vamos a pedir que nos cuente, por favor, la primera parte de su testimonio y quisiéramos que nos platicara quién era Carmen, quién era usted en su pasado antes de encontrarse con el Señor y cómo fue ese gran encuentro con el Señor. Adelante, hermana. Bueno, pues mi infancia fue una infancia bonita en una casa no con muchos lujos, una casa de rancho. Mi madre y mi abuela eran personas muy religiosas. Nosotros viajábamos pues en diferentes fechas a lugares diferentes, como promesas que ellas hacían para visitar algunos santuarios. Viajábamos a Tlaxcala, a San Miguel. Ahí apareció San Miguel en Tlaxcala. Viajábamos a San Juan. Viajábamos a Fresnillo, al Niño de Atocha, a Michoacán, al Señor de los Milagros. Pues siempre rodeada de mucha fe por mi abuela y por mi madre, pero del lado de mi padre no conocí a mis abuelos. Mi padre fue un hombre muy bueno, pero un hombre a la antigua, un hombre mujeriego, un hombre pues sí, con otra vida que era muy distinta a la de mi madre. Fui creciendo y en todo este tiempo siempre tuve como una amistad con la Virgen.
No rezaba, pero siempre cuando veía una imagen de ella, pues yo como niña platicaba con ella, le platicaba cosas, me despedía de ella o la saludaba, le decía que ahí estaba yo. Pasaron los años, llegó mi juventud, y con la juventud llega la rebeldía, de que ya no quiero ir a misa, de que empecé a alejarme de la Virgen. Cuando iba a la secundaria todavía pasaba por las mañanas y pasaba y me sentaba en la iglesia frente a la imagen de la Virgen de los Ángeles y platicaba con ella, pero fui perdiendo todo eso. En ese tiempo es muy peligroso, pero yo pienso que la mayoría de los niños lo hacemos. Las amigas me empezaron a invitar a la lectura del café y íbamos como entretenimiento. Esa señora jamás dijo algo verdad, pero empezamos a jugar con todo ese tipo de situaciones y ya ahora a esta edad me doy cuenta de lo peligroso que es. A la edad como de 17 años, fue mi primera experiencia, se puede decir, paranormal. Era una noche de luna brillante y es como si mi mente estuviera despierta y empecé a ver una sombra negra que se dirigía hacia la casa donde yo vivía. Mi mente la siguió y vi cómo abrió la puerta o cómo entró, porque en realidad no abrió la puerta. Entró y se paró en los pies de mi cama y se me quedó viendo y yo luchaba por abrir los ojos para ver qué era o quién era. Y estuvo ahí un ratito observándome y se fue. Volvió a salir como entró, volvió a caminar por el lado que caminó. A esa edad pensé, pues es una pesadilla, no es nada importante. Pero años atrás había vivido una experiencia con mi padre, porque mi padre, por alguna razón, a él lo seguían mucho las como apariciones de fantasmas o de cosas extrañas. Y siendo muy niña tuve una experiencia con él caminando una noche. Entonces esta era mi segunda experiencia, pero no a esa edad no le tomé importancia. Pues siguieron pasando los años. Yo sí notaba que había ocasiones que cuando yo decía esto va a suceder o se me metía algo en ¿cómo les diré? Como si fuera un presentimiento, pero yo decía esto va a suceder y sucedía. Y me parecía en cierta forma hasta divertido, porque pues a esa edad que uno no piensa mucho en cosas. Siempre tuve mi hermana. Tengo una hermana que ella siempre fue muy aficionada desde muy chica a la lectura de cartas, a todo eso de visitar personas así. Yo quiero, por medio de este audio, decirles que es algo muy peligroso. Yo vengo de un pueblo que la mayoría cree en eso. Antes de ir a la iglesia, antes de hacer cualquier otra cosa, ellos van y visitan a alguien para saber qué es lo que está pasando. Yo siempre tuve miedo de eso, pero pues me llamaba la atención. Mi hermana a los 15 años, creo que fue la primera vez cuando me llevó a una persona que leía las cartas. Pues fue una experiencia extraña porque pues esa señora sí dijo muchas de las cosas reales,
como ustedes saben, el don que tienen esas personas no es de Dios. Entonces, de ahí pues me alejé un poco de eso. Siguieron pasando los años. Conocí a una persona, me casé. Antes de esto había tenido unas experiencias también un poco extrañas. Un día caminando de mi trabajo, iba deprisa y de repente una mujer muy, se veía muy pobre y anciana, me paró y me dijo: mi hija, ¿quieres que te dé la bendición? Y yo me le quedé viendo y le dije: sí, muchas gracias. Ella me bendijo y me dijo que esta bendición te acompaña siempre. Se me hizo algo extraño, pero nunca, ¿cómo les diré? Nunca pensé más allá. Y un día le platiqué a mi madre y me dijo: tal vez era la Santísima Virgen que vino a darte la bendición. Le dije: pues tal vez acababa de pasar a la iglesia y había estado platicando con ella. Después de eso, yo salí embarazada y una vez llorando en el templo, el padre de mi primera hija, pues nos separamos. Llorando en el templo, un hombre se me acercó y me dijo: ¿por qué lloras? Y pues no supe qué decirle. Yo solo le dije que estaba embarazada y que estaba sola. Y él me dijo: tú no te preocupes, él está junto a ti. Y señaló un crucifijo y me dijo: esa niña que vas a tener en esos años, pues yo no tenía para hacerme un ultrasonido, yo no tenía ni siquiera para ir al doctor, ni siquiera para comer. Él me dijo que iba a ser una niña. Y me dijo: ¿cómo te llamas? Y yo le respondí, le di mi nombre y me dijo: esta niña se va a llamar Carmen. Y me dijo: no llores, ya no sigas llorando. Ella siempre va a ser una bendición. Bueno, pasaron los años, regresé a este país porque ya había venido una vez. Y conocí al hombre con el que estoy casada. Un hombre muy, muy bueno. Un esposo muy bueno, un padre muy bueno. Como les platico, yo ya me sentía un poco alejada de la iglesia, pero él siempre decía: vamos a misa, levántate, vamos a misa los domingos. Todavía tenía un poco de esa fe, pero después conocí a una persona, una amiga, que le dije que me ayudara a decorar mi casa. Y le dije: aquí quisiera una imagen de la Virgen. Y ella me dijo: ¿de la Virgen? Ay, eres clásica mexicana, quieres santos por toda la casa. Eso ya está fuera de moda. Y desafortunadamente le hice caso. Dije: sí, pues vamos a llenar de cuadros de flores, de cuadros de otras cosas. Y pues no puse mis imágenes porque ella dijo que eran fuera de moda. Ay, amigos, ahí empezó mi calvario. Mi esposo se empezó a enfermar y por error, como yo había aprendido que antes de ir prácticamente al doctor, antes de ir a la iglesia, era ir a visitar a alguien que dijera que todo estuviera bien o que si le estaban haciendo a uno algo. Esa vez acudí con un miedo enorme.
me daba miedo, pero yo no sé qué era lo que me llamaba a ir. A pesar de que yo iba a la iglesia y pedía por él y todo eso, de todos modos eso me llamaba. De ahí nos movimos de casa cuando sucedió todo lo de la caída de la economía aquí. Y pero antes de eso sentía un enorme hambre por la Eucaristía y nosotros no éramos casados. Entonces yo empecé a decirle a él, vamos a casarnos. Y nos casamos por la iglesia. Cuando vino todo esto de la economía, nos movimos de casa y empezó mi pesadilla. En ese entonces yo estudiaba para estilista y conocí a una mujer, una disque amiga. Ella siempre me hablaba de esas cosas, de hechicería, de cosas así, y a mí me daba mucho miedo, y yo la hice mi amiga porque me daba miedo, ella me daba miedo. Entonces, cuando llegamos a esta casa, al lugar donde vivimos ahorita, la casa se sentía muy tranquila, se sentía familiar, se sentía pues cálida. Pero de repente todo empezó a cambiar. Alguien venía y tiraba huevos a la casa. Encontrábamos cosas tiradas enfrente y atrás en el patio de atrás de la casa. Y los problemas empezaron. Empezaron los problemas con mi hijo. Mis hijos peleaban mucho. Mi esposo y yo siempre habíamos llevado un matrimonio muy bueno y empezaron los problemas. Pero la mano de Dios siempre estuvo conmigo. Tal vez yo nunca la veía o nunca la quería ver, porque Dios siempre se mantiene llamándonos y nosotros no hacemos caso. Pues una noche cuando todo esto sucedía y cuando yo trabajaba en una casa donde cuidaba un niño, yo siempre rezaba, aunque no eran las oraciones correctas, porque yo ya había entrado a la nueva era. Yo buscaba oraciones para los ángeles, yo buscaba ese vacío que sentía en mí de buscar a Dios. Me hizo buscar muchas alternativas. Entonces, en uno de esos yo encontré un libro que decía cómo orar por tus hijos y por tu esposo. Yo en ese entonces era babysitter, cuidaba a un niño. Mientras el niño dormía, yo oraba. Una hora que el niño dormía, yo oraba. Entonces, empezó a suceder una cosa muy particular. Y me empecé a quedar dormida. En cuanto el niño dormía y yo me sentaba, me empecé a quedar dormida, ya no podía orar. Se me olvidó cómo rezar el Padre Nuestro, se me olvidó cómo rezar el credo. Bueno, ni siquiera la Ave María podía rezar porque se me olvidaba. Era algo muy extraño, pero no le tomé así como mucha importancia. Yo decía, tal vez estoy muy cansada, pero era muy extraño que en el instante que yo me sentaba y abría mis libros, caía dormida y despertaba exactamente un minuto antes de que el niño despertaba. Era muy extraño, pero yo no le veía pues ese punto. Ese diciembre, cuando yo me despedí de ese niño, el niño me abrazó tan fuerte como si se despidiera totalmente de mí. Siguió corriendo el siguiente año, y cuando yo llegué en enero en ese año, el niño ya no quería estar conmigo. Era muy extraño porque
Era como si toda la gente ya no quisiera estar cerca de mí. Siguieron corriendo los meses, los problemas seguían creciendo y seguían creciendo. Y pues desafortunadamente yo ya no podía rezar, ya nos habíamos alejado totalmente de ir los domingos a misa. Mi esposo cada vez estaba más tiempo fuera, mi hijo con problemas. Y una noche, oí, entre sueños, oí una voz que me despertó y me dijo, reza el credo. Eso me quedó muy adentro de mí. Y intentaba rezarlo, aunque nada más podía decir creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, porque lo demás no me acordaba y no me podía acordar y no, por ningún motivo podía rezar. Era todo lo que repetía todo el día. Ojacultorias, era todo lo que repetía todo el día. Siguió corriendo ese año, los problemas siguieron creciendo, perdí mi trabajo, no podía encontrar trabajo y mientras tanto aquí los problemas matrimoniales seguían creciendo, seguían viniendo personas a tirar huevos, cosas enfrente de la casa. Era algo muy extraño, pero yo seguía como en la etapa de no le veía nada de malo. Yo pensaba es una vida común y corriente, hasta que empezó el martirio. Después de eso, mi esposo y yo tuvimos pues unos problemas muy fuertes y decidimos volver a querer retomar nuestra vida yendo a la iglesia, regresar a misa, pero todavía no sabíamos de Dios. Intentábamos rescatar lo que se estaba perdiendo, pero todavía no era ese conocimiento de Dios tan profundo. Mientras tanto, mi hermana me contactó con una persona que leía cartas, porque como les digo, mi hermana es muy aficionada para eso. Y esta señora era muy extraña, o es muy extraña, porque cuando yo me acercaba a ella me decía, hija, tú no creas en esto, tú reza el rosario. Es que tú no tienes fe en Dios, reza el rosario, no te acerques a esto. Y me insistía, pero de todos modos, pues yo seguía al lado de ella, preguntando cosas y todo eso. Lo peor empezó cuando queríamos volver a retomar todo. Una noche mi mente empezó otra vez a estar despierta. Era una lucha tan fuerte. Empezó esa noche mi mente a estar despierta y volví a ver a esos seres. Ahora eran más y llegaron a la puerta de mi casa. Llegaron esas sombras negras y había una luz parada en mi puerta, pero no sé cómo le hicieron y la vencieron. La vencieron y se metieron. Yo podía ver cómo esas cosas tocaban a mi esposo. Y él, cuando yo despertaba, queriéndolo despertar, porque esto era como cuando yo estaba dormida, no era en realidad un sueño, como les explicaba antes, es como si mi mente está despierta. Cuando yo lo tocaba para despertarlo, él estaba como si tuviera fiebre, bañado en sudor y con su calor en el cuerpo demasiado elevado. En esos entonces se prendía la computadora sola. Mis hijos veían una sombra que caminaba en la casa. Para mí era cada vez más y más fuerte la presión. Tenía yo depresión. En ese tiempo quedé embarazada. Y como que en el tiempo que yo estuve embarazada,
pues se calmó todo. Y yo no sabía que a una persona embarazada Dios no le da permiso al enemigo o a la persona que te quiere hacer daño. No te puede hacer daño porque es un pecado muy grande, al menos que sea alguien muy, pues demasiado malo. Yo no sabía eso. Durante mi tiempo de embarazo todo caminó, no se oía nada, pero cuando mi niña nació, empezó todo otra vez y más fuerte. Mis sueños empezaron a ser más vívidos. Gracias a Dios, cuando esa persona o esa cosa llegaba y me decía, me tienes que servir, gracias a Dios siempre llegaba Jesús o nuestra Madre Santísima y me sacaba de ese sueño. Una vez Jesús me dijo que mi fe me había salvado porque esa cosa, ese animal, porque es una cosa horrible. Es una cosa horrible porque no es animal, no es persona. Me llevaba arrastrando de un pie. Yo rezaba desesperadamente y solo de repente empecé a sentir paz y le dije, si quieres llevarme, llévame, pero yo sé que Él va a venir. Él me tomó de la mano y me dijo, tu fe te ha salvado. Pero de ahí siguieron, amanecía moreteada, donde yo sentía que me agarraban. Al otro día amanecía con moretones. Una vez, estando parada en el filo de la escalera, sentí como me jalaron los dos pies y caí por la escalera. Era algo tan fuerte y duré años así, porque hasta hace 3 años, gracias a Dios, encontré a nuestro Señor y pude no totalmente liberarme de eso, pero ahora puedo saber cómo contraatacar. Durante este periodo de estos 5 años, yo me puse muy enferma porque miedo me daba a dormir, porque esos ataques llegaban, ese ser llegaba y me volvía a pedir que yo lo sirviera. Y yo empecé a investigar para esto. Tengo una hermana que se dedica a, como dicen ellos, a hacer trabajo, pero pues sabemos que todo eso es hechicería. Mi hermano empezó a hacer lo mismo. Y yo empecé a investigar porque cuando yo me sentía tan presionada, yo le decía a esta señora que les comentaba que leía cartas y todo eso, y ella siempre me decía, hija, ve a misa, agárrate del rosario, tú no creas en esto, tú no te debes de acercar a esto. Y me llegó a cansar tantos estos ataques que yo le dije que yo quería aprender, y ella me dijo, ¿ustedes tuvieron antepasados que hicieran este tipo de cosas? Y yo le dije que yo sepa no. Pero empecé a investigar porque se me hizo muy extraño como ella me lo puso. Me dijo, mira, si alguien en tu pasado, en el pasado de tu familia, ha hecho un pacto o se ha dedicado a esto, les va a venir a afectar a ustedes, porque siguen el enemigo sigue reclamando las siguientes generaciones. Y les va a venir a afectar a ustedes. Por eso tu hermana se dedica a eso, por eso tu hermano se dedica a eso, por eso tu hermana es muy, muy allegada a eso, y por eso ahora tú estás pidiendo hacer esto. Pero yo ya me sentía tan cansada de esos ataques que en mi mente pensaba que yo solo así me podía defender. Entonces, le dije que me enseñara, pero seguía teniendo miedo. Yo seguía teniéndole miedo a esas cosas. Y yo por dentro le decía, Dios mío, si esto no viene de ti, no dejes que yo cometa ese error. Dios mío, y siempre me oían decir eso. Pasaban ciertas cosas. Ella me dijo, sí podrías hacerlo por la historia que tienes,
pero como que ella empezó a tomar su distancia y a darme largas para que yo no lo hiciera. Y me seguía diciendo, ve a misa, reza el rosario. Si tú rezas el rosario, eso te va a ayudar mucho, te va a zafar de todo esto. Pero mi fe no era tan buena como para yo ponerme a rezar el rosario. Pero mi madre sí lo hacía. Mi madre lo hacía todos los días, 2 veces al día. Y yo llevaba una buena relación con mi madre. Yo le platiqué que yo quería hacer eso. Y ella me dijo, no, hija, mejor ve al Santísimo, ve a la iglesia. Pero aunque éramos o mi madre era muy religiosa, ella siempre me decía, ve al Santísimo, pero yo no sabía que era el Santísimo, nunca, ni yo le pregunté, ni ella me explicó que era el Santísimo. Seguían pasando estas cosas, yo me seguía enfermando, tenía ansiedad, no podía dormir porque me daba miedo dormir, me daba miedo que otra vez llegara ese ser y me volviera a decir que yo tenía que servirle. Siempre me decía, tú me tienes que servir. Y cuando yo decía que no, él se enojaba mucho y me empezaba a golpear. Me tiraba contra las cosas, me subía en remolinos. Recuerdo una vivencia también de esa. Él llegó, estaba como en un puesto de fotos antiguas. Yo no pude reconocer a esas personas, pero había muchas fotos de personas de hace muchos años. Y él estaba vestido de negro, y cuando volvió a verme, porque yo me acerqué como a ver esas fotos, me dijo, ¿qué decidiste? ¿Me vas a servir? Y le dije, no te voy a servir. En eso él levantó un remolino y el remolino me aventaba contra todas las cosas, y de ahí me sacó la Santísima Virgen del Carmen. Y cuando ella me sacó, estábamos en un lugar, era como una iglesia, era como una tumba, no sabría explicarles, pero era muy, muy bonito. Y ahí estaba un hermano mío que había fallecido. Pasaron los días y yo estaba viendo el Discovery y reconocí ese lugar porque estaba viendo un documental sobre el Sagrado Sepulcro. Y yo le dije a mi esposo, ese es el lugar donde la Virgen me dejó cuando me sacó de ese sueño. Y como ustedes pueden saber, cuando yo salí al otro día de ese sueño, pues morada por todos lados porque estaba golpeada. Pues siguieron llegando esos ataques. El último ataque fuimos a visitar, estuvimos en Fresno, en una propiedad. Ese día siempre había yo estado tranquila en ese lugar y me gustaba ir porque sentía yo que ahí esa cosa no llegaba, pero ese día llegó. Ese día llegó y lo vi entrar desde el zaguán. Pero ese día fue diferente porque ese día había una luz tan blanca y resplandeciente en la puerta por donde esa sombra iba a llegar, porque no se les puede. Hay ocasiones que se presenta con figura y hay ocasiones que solo es una sombra. Ellos pelearon tan fuerte que esa sombra negra se fue. Pero yo me levanté con ese sobresalto y fui a parar al hospital casi con un ataque cardíaco. Me dijeron, estás en la línea de que te dé un ataque al corazón. Pero buscaban y me sacaban estudios y todo eso. Y mi corazón pues no estaba mal. Entonces fue como ellos dijeron, es que pues debes de tener ansiedad. ¿Tienes problemas? No tengo problemas.
Eh, yo ya cansada, yo buscaba un sacerdote exorcista. Eh, de ahí, en ese entonces, yo ya me había empezado a alejar de esa persona, de esa señora. Y pues yo pienso que mi madre me mantenía con sus rosarios y con sus oraciones. Siempre debemos de orar por nuestros hijos, aunque creo que sin sus oraciones yo no hubiera podido salir. Durante este tiempo mi esposo estuvo muy enfermo, siempre estaba enfermo. Entraba él al hospital y salía yo, y así estábamos siempre. Y mi madre enferma. Durante ese tiempo mi esposo conoció a un señor que es servidor en la iglesia. Dios, como les decía, Dios no nos deja solos. Ese señor empezó a invitar a mi esposo a la iglesia. Y mi esposo, yo pienso que también ya estaba cansado de esa situación, de que siempre estaba enfermo, siempre estábamos enfermos. Yo siempre diciéndole, algo está pasando, algo no está bien. Me sucedió esto y otro. Yo no sé si él en realidad me creía. En este tiempo pude hablar con un tío mío que estaba enfermo, estaba muy enfermo, ya había perdido su vista, le habían cortado un pie. Vivía con una de mis tías y lo pude encontrar solo y por casualidad empezamos a hablar y le dije, tío, no, permítanme, eso fue después. Para esto, este señor nos invitó a un retiro de sanación aquí cerca en Mozambique. Y fuimos. Yo nunca había estado en un retiro carismático. Cuando yo llegué y los oía cantar las alabanzas, yo me le quedé viendo a mi esposo y le dije, ¿esto es católico? Porque esto parece protestante. Y busqué y estaba la imagen de la Virgen y era un sacerdote el que predicaba, un sacerdote de Nueva York. Fuimos nada más el último día, como de 12 a 5. Ahí, cuando el sacerdote oró, era como si estuviera describiendo la enfermedad de mi esposo. Salí de ahí con una paz tan grande y mi esposo también. En esa semana también su prima de mi esposo, que vive en Las Vegas, nos dijo que nos invitaba, creo que eran 4 semanas o 3 semanas, a Lindsay, California, a un retiro con un padre que era muy bueno en liberación. Yo dije, ¿qué es liberación? Antes de esto yo ya había hablado con el amigo de mi esposo y yo le había dicho, por favor, ayúdeme, yo necesito un sacerdote exorcista, a mí me pasa esto y esto otro. Él se quedó tan sorprendido que me dijo, es que yo no sé qué hacer, yo no sé cómo ayudarte. Puedes ir a hablar con un sacerdote, pero yo ya había intentado hacerlo y como que el sacerdote no me había creído. Entonces nos invitaron a eso, pero
Cuando iba a hacer ese retiro, antes de ese retiro, a mi esposo le cae una escalera en el pie, le revienta un dedo de su pie y pues tenía que usar muletas, tenía el pie enyesado y dije, no, pues ya no vamos a poder ir. Esto fue como semana y media antes del retiro. Le dije a mi esposo, ¿quieres ir? Y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que ir porque tenemos que arreglar toda esta situación. Ese retiro era con el hermano Arturo, con el padre Teo. Que Dios bendiga a ese sacerdote donde quiera que esté. Ese retiro me contestó muchas de las preguntas que yo tenía, que muchos sacerdotes dicen, no creas en eso no existe, la brujería no existe, cosas así. Entonces yo agarré valor, me levanté a preguntar y le dije al padre lo que yo estaba viviendo, le dije que yo tenía familiar que hacía esas cosas y para esto también mi hija, la mediana, empezaba a tener también, empezaba a ver cosas y a mí me preocupó mucho porque yo sufría mucho por eso y yo dije, no puede ser que mi niña también empiece a ver estas cosas. Entonces él me explicó y me dijo, si tú traes cadenas generacionales de brujería, si alguien hizo un pacto en el pasado, tu familia, te va a afectar a ti y va a afectar a tus hijos, porque el enemigo sigue reclamando sus derechos sobre las generaciones de esas personas. Entonces, a mí eso me impactó muchísimo y él me dijo, tú solo vas a poderte liberar si vas a misa diaria y comulgas, y así vas a poder romper esa cadena que tienen tus hijos. Lógico que tus hijas van a empezar primero a ver cosas, porque a las mujeres es a las que el enemigo busca primero, como quiere destruir a la mujer, es por eso que busca a las mujeres, y las mujeres tenemos más fuerza, no física, espiritualmente, porque por la gracia de nuestra Madre Santísima, que ella fue una mujer muy fuerte y que se puede decir que ella está en lugar de Eva, nuestra primera madre, que fue la que pecó. Ella vino a redimir ese pecado. Eso es lo que nos da fuerza a las mujeres. Y eso es lo que nos hace el blanco primordial para el enemigo. Yo regresé de ese retiro muy, muy contenta. Tenía las armas que necesitaba. Recuerdo que esa noche que pasamos en Lindsay, yo también seguía teniendo el miedo de seguir siendo atacada, y fui atacada esa noche, pero esa noche pude decirle, yo soy hija de Dios. Tú no puedes hacer contra mí nada porque soy hija de Dios. El padre Teo me dijo, tu bautismo te da el poder de reclamar eso, que eres hija de Dios y Él es menos que tú porque tú eres hija de Dios y Dios es el Todopoderoso. Al ver que de esa manera yo vencí eso, me regresé muy confiada, regresé intentando, porque todavía para mí era difícil ir a misa diario, intentando rezar el rosario porque no lo sabía rezar. Y muy curioso, cuando yo empecé a rezar el rosario, todos los rosarios se rompían. La mano con la que yo corría el rosario se me hinchó y me dolía tanto como para no poder agarrar al siguiente día el rosario. Empecé a ver que mi vida cambiaba.
El Santísimo Rosario es muy poderoso. En eso fue cuando yo hablé con mi tío y me dijo: hija, esa persecución que tú tienes, yo la he tenido toda mi vida, desde muy niño. Eso a mí me ha perseguido. Pero yo no cuento esto porque yo sé que nadie me creería. Y lo mismo pensé yo. Yo siempre pensaba, es que nadie me va a creer, es que van a decir que estoy loca. Él me explicó que mi bisabuela tenía un libro y que mi bisabuela hacía cosas de ese tipo de hechicería. Y él me explicó que ese libro desapareció cuando mi abuela murió, mi bisabuela. Ahí descubrí que esto ya lo traíamos de cadena de antepasados. Y yo dije, voy a hacer todo lo que yo esté en mis manos para que mis hijas no sean perseguidas como yo he sido perseguida. Empecé con el rosario, platiqué con mi mamá, y aquí es a donde viene totalmente mis ganas de cambiar. Le platicaba a mi mamá: mamá, encontré un sacerdote, fíjate que fui a un retiro, ya tengo explicación de todo lo que me pasa, ya estoy empezando a rezar el rosario, a ir a misa más seguido. Mi madre me dijo: hija, no sabes cuánto he pedido a la Santísima Virgen que tú no te me pierdas como tus hermanos. Ahí mi vida empezó a cambiar. Dije: no puedo creer que mi madre se sienta defraudada. Tengo que luchar por librar a mis hijos. Bueno, pues en ese retiro conocí a nuestro Señor. Conocí su grandeza, porque conocía. Lo que pasa es que no lo escuchaba. No hacía caso a sus llamados. En ese retiro vi la grandeza de nuestra Madre Santísima. Los invito a ver el video que tiene el hermano Arturo sobre Lindsay, California. Ahí vivimos un milagro con el sol. Pero mis ojos todavía no estaban tan listos para ver esas cosas. Todavía no estaba yo totalmente libre. Siguió pasando el tiempo. Ya esos ataques se iban, regresaban, pero yo ya sabía que debía de llamar a San Miguel, a nuestra Madre Santísima. El último me enfermé. Bueno, no fue el último porque apenas la noche fue el más reciente.
pero el último que fue muy fuerte. Me enfermé y el doctor me prohibió salir de la casa porque estaba a punto de darme neumonía. Entonces mi esposo dijo, no vayas mejor a misa, yo voy, tú quédate en la casa porque está haciendo mucho frío. Y no comulgué por una semana. Pues no tardó en regresar. No tardó en regresar porque ni siquiera ese domingo fui a misa y al lunes siguiente tenía que ir a trabajar. Cuando llegó otra vez con esas garras tan grandes a atacarme y a decirme que me iba yo a arrepentir. Me empezó a arañar, a agarrar con sus garras. Yo siempre duermo con un rosario bajo la almohada o con el rosario puesto. Lo sentía y empecé a rezar y empecé a llamar a San Miguel y él se empezó a reír. Y el poder tiene el poder del rosario es tan grande como no tienen idea. Cuando yo ya no sabía qué hacer, mi esposo pensaba que algo, pues no sé, que estaba agonizando, no sé, porque yo lo podía sentir como él me movía, pero yo estaba en esa batalla tan grande. Mi esposo me tocaba el corazón porque me hablaba para que despertara yo. Y yo alcancé a meter la mano abajo de la almohada y agarré mi rosario, y donde estaban las garras clavadas de esta cosa, yo empecé a poner el rosario y le empezó a quemar las garras y me soltó de donde yo tenía una de sus garras en mi pecho, en mi corazón, y me soltó. Luego puse lo último que me agarró con las garras y me lastimaban muy fuerte fue la cabeza. Y alcancé a mover mi mano y poner el rosario en mi cabeza. Y a la hora que le quemó me soltó. Entonces medio pude despertar y me dijo mi esposo, ¿qué te pasa? Pero yo oía que mi esposo me decía, ¿qué tienes? ¿Te duele la cabeza? ¿Qué tienes? Porque vio que me puse el rosario en la cabeza y me sacudía para quererme despertar. Yo estaba consciente porque lo escuchaba él y sentía cómo movía mi cuerpo, pero yo estaba en esa lucha contra ese enemigo. Cuando me soltó, pude abrir los ojos y vi la cara de mi esposo. Estaba muy, muy espantado porque pensaba que físicamente algo me estaba pasando. Y me dijo, no vas a ir a trabajar, y nada más le moví la cabeza que no, porque yo había quedado muy débil. Esas cosas lo debilitan a uno mucho. Había quedado muy débil que no pude ni levantarme ese día. Y le dije, no debo de dejar de comulgar. Ese día me levanté, esto fue como a las 4 de la mañana. Me levanté y fui a misa y comulgué. Ese fue, se puede decir, el último ataque fuerte que yo tuve. De ahí han venido como el de anoche, pues me mueve la cama y todo eso, pero llamando a San Miguel, él llega. Como dijo el padre Teo, él, en menos de lo que uno dice, ¿quién como Dios? El Dios está aquí. Y se va, eso se va. Lo que yo he notado también es que cuando me mantengo comulgando y en gracia, tratando de confesarme lo más que puedo, cada semana, cada 15 días, puede llegar y moverme la cama y todo, pero no me puede tocar. Yo he notado eso.
Y ayer o antier estaba oyendo el testimonio de un colombiano, que él dice que estaba metido en cosas negras y que él no podía tocar a una muchacha porque esa muchacha era de rosario y de comunión diaria. Yo soy testiga de eso, de que nuestro Padre nos protege si nosotros nos mantenemos junto a Él. Gracias a Dios, los problemas en mi casa se resolvieron poco a poco. Lo último fue, por ejemplo, decidimos ayunar mi esposo y yo en el ayuno de Rúa de 40 días. Lo que seguíamos batallando era con el pelear de nuestras hijas, que ellas siempre peleaban muy feo. Gracias a Dios, con ese ayuno, con el rosario, ellas ahora se llevan muy bien. Bendito sea Dios. En ese ayuno me mostró muchas cosas. Me mostró y me enseñó cómo pedir perdón aunque tú no te sientas culpable. Gracias a Dios siempre he tenido ese ángel o esa persona que es aquella vez me dijo reza el rosario. De vez en cuando viene y me dice lo que yo debo de orar, como anoche después de eso. Ella me dijo, les digo ella porque es una voz muy dulce, muy suave, y me dijo que era la novena a San, perdón, se me olvida, a San Benito. Y yo como pues sí, yo dije, ¿qué es San Benito? O sea, en mi mente pregunté, ¿qué es San Benito? Y me volvió a contestar, me dijo San Benito Abad. Y ahora ya sé que eso es lo que debo de hacer la novena a San Benito. El punto aquí, o lo que les he compartido, es para dejarles saber, para que concienticen mucho en no meterse en las cosas del enemigo, porque el enemigo no juega. Si ustedes lo quieren hacer por ustedes, no lo hagan, porque detrás de ustedes vienen otras generaciones y las otras generaciones son las que sufren lo que ustedes hagan ahora. Yo también lo hice, yo también creí en esas supersticiones, en esas cosas. Yo no sé, estoy tratando de reparar ese pecado, dejándoles saber a todos ustedes que con esto no se juega. En realidad no se juega. No se juega, porque cuando él decide reclamar sus derechos, no se detiene nada. No se detiene nada. Ahora, gracias a Dios, mi esposo y yo rezamos el rosario todos los días. Tratamos de mantenernos ayunando, de mantenernos en misa diaria, comulgando, confesarnos seguido. Yo le pido tanto a Dios que libere a mis hijas, a mí y a mi hijo de estas cosas, porque yo sé que ellas de cualquier manera viven cosas también así como las que yo vivía cuando era joven. Por favor, hermanos, por el amor a nuestro Señor, si alguien que está oyendo por primera vez todos estos testimonios y me llega a escuchar y está metiéndose en esas cosas, no lo hagan.
no lo hagan por amor a sus hijos, a sus nietos, y a las generaciones que no van a conocer. Le doy tantas gracias a mi madre, que se mantuvo rezando por mí, a mi abuela. Y también le doy gracias a Dios que mi madre tuvo la certeza de que cuando estuvo a punto de perderme antes de nacer, me consagró a la Virgen del Carmen, porque yo sé que esto es por ella, porque cuando yo visitaba la iglesia y estaba totalmente en todas estas cosas, si yo iba y me hincaba frente a la imagen de la Virgen, yo no podía ver su rostro, yo no podía verla, y yo decía, qué extraño, a lo mejor es la luz que le pega, le pusieron el reflector totalmente en la cara a la Virgen y no le puedo ver la cara. Y seguía yendo, por ejemplo, a verla, pero esto fue después del retiro, porque antes del retiro, cuando yo estaba en la nueva era, yo decía, ¿por qué puedo pedirle a la Virgen si yo me puedo dirigir a Dios directamente? Ya me habían entrado hasta pensamientos protestantes. Entonces, como a la cuarta vez que yo fui a ver a la Virgen, noté una cosa, levanté mi mirada y le pude ver la cara. Y en ese momento fue cuando oí que me dijo, regresaste. Fue un momento tan hermoso. Y le pedí perdón por haberme retirado tanto tiempo de ella, por haberme soltado de su mano. Agradezco tanto a Dios poder dar este testimonio, porque tiene mucho que lo quería dar, pero no me animaba. Dentro de estas cosas que se heredan, hay cosas que se pueden purificar pidiéndole a Dios en todos esos problemas. Una vez desperté y oía mucha gente hablar. Me despertó el murmullo de tanta gente. Pero no entendía yo lo que decían. Pero no me daban miedo. Entonces yo sabía que no era algo malo. Y oía que desperté y seguí oyendo las voces. No oía qué decían. Y me asomé a la ventana. Dije, ¿quién estará por acá atrás? A lo mejor hay gente hablando. Pero no había nadie. Era una noche muy quieta. Y luego le pregunté a esta señora y me dijo, le dije, fíjate que anoche escuché muchas voces, le digo, pero no me daban miedo. Me despertó su murmuro, pero no había nadie. Y yo seguía escuchándolas. Y me dijo, son las almas del purgatorio que oran por ti. Alguna gracia debes de tener que las almas están orando por ti. Y me quedé muy, muy sorprendida.